en el dúo predicador. And when I say, Father, in the name of Jesus, Y cuando yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, Emmanuel will take it up from where I stop. Emanuel se quedó así como, And he will say, Lord, we thank you because you are here this morning. así que damos gracias porque Dios está aquí con And when I nosotros. say Isaiah chapter 9, Y cuando yo diga a Isaías capítulo it 9, will be as though Emmanuel knows what is in my heart already. es porque Emanuel ya está en mi corazón. And Emmanuel will say in verse 6, Entonces Emanuel leía el verso 6. and I will say, unto us a child is born. Sorry. Unto us a child is born. Antes de que naciera el hijo. And Emmanuel will say, unto us a son is given. Entonces Emanuel decía la parte de que se nos ha dado el hijo. When I quote one, he will quote one. Entonces iban haciendo como And as I came this intercambiando. morning and I saw my sister, I remembered Emmanuel. Entonces cuando me vio a mí en la mañana, él se acordó de Manuel porque hay dos personas que están. And so this morning, you're not the backdrop. You're not preaching at the back. We are preaching together. Así que dice que hoy no está, yo no estoy como predicando, solo traduciendo, sino estamos predicando juntos. You know, Pastor has given us 15 minutes. Entonces el pastor nos ha dado 15 minutos. So I'll take 7.5. You take 7.5. Entonces él toma 7:30 y yo tomo 7:30. Let's close our eyes and pray together. Cerremos nuestros ojos y oremos. Almighty God, we thank you this beautiful morning. Gracias, Señor, por este día tan hermoso. Thank you for bringing us to church. Gracias por traernos a casa, a la iglesia. Thank you for your power and thank you for your grace. Gracias por tu poder y por tu gracia. Thank you for what you want to do in each and every one of our lives. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Lord, we thank you for everyone that is here right now. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. We thank you for those that are online that are going to receive the message as well. Gracias a los que en línea están recibiendo este mensaje también. We thank you for those that were not able to come today. Gracias por aquellos que tampoco han podido venir. We thank you for those that you have healed in the hospital. Te damos gracias por aquellos que están siendo sanados en el hospital. We thank you for the children that have gone to the children's church. Gracias por los niños que han ido a sus clases. We thank you for those who are working with the children and doing all those wonderful works. Gracias por aquellos que están trabajando con los niños y hacen We este thank hermoso you for trabajo. this community that you have formed there. Gracias por esta comunidad que tú has fundado aquí. We thank you because you're Almighty God. Gracias porque tú eres un Dios We todopoderoso. thank you for your blessings that you want to pour upon our lives. Gracias por las bendiciones que tú quieres I poner en pray nuestras that vidas. this morning you will touch each and every one of us. Esta mañana, por favor, tócanos a cada I uno de pray nosotros. that your power will touch each and every one of us. Que tu poder nos toque. I pray that you take us from where we are now to where we ought to be. Que nos lleves de donde estamos a donde I tenemos que pray, estar. Lord, even as you have given us the theme this year to arise, we will arise. Que este año podamos levantarnos. We will arise and shine. Que nos levantemos y brillemos. We will arise and build. Que nos levantemos y We construyamos. will arise and contend. Que nos levantemos y enfrentemos. We will arise and eat. Que nos levantemos y comamos. We will arise and progress. Que nos levantemos y progresemos. We will arise and conquer. Que nos levantemos y construyamos. Lord, the sky will not be our limit. Que este año no esté lleno de límites. Above the sky, that's where we belong. Que tomemos lo que nos pertenece. Bless each and every one of us this morning. Bendícenos a cada uno de nosotros esta mañana. Thank you, Lord, because I know you have had and answered the prayers. Gracias, Señor, porque tú ya estás respondiendo In oraciones. Jesus' mighty name we pray. En tu nombre oramos. Last week Sunday, I was speaking in our church in Manchester, the Brookland Brethren, and they send their regards to you this morning. La semana pasada les estuve predicando en una iglesia en Manchester y les envían saludos. In fact, the pastor put us in the prayer list, sent it through the email, and they are also praying for us. Entonces el pastor también los puso en la lista de oración y también están orando por nosotros. This morning, we are looking at the topic, Arise, Contend. Esta mañana estamos viendo el tema Levántate y contiende. Do we have any wireless mic? Because we want to move around Oh. and feel free. Está preguntando si hay otro We've micrófono. been looking at Jude 3 and 4.
Si vemos Judas 3 y 4, Jude has only one chapter. Judas tiene solo un capítulo. And we are looking at verse 3 and verse 4. Entonces vemos el versículo 3 y el 4. Dear friends, Queridos amigos, although I was very eager to write to you about the salvation we share, aunque tenía mucho deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith. me sentí obligado a escribirles para exhortarlos a contender ardientemente por la I fe. felt compelled to write to you and urge you to contend for the faith Por la fe que una vez fue confiada a los that was santos. once and for all entrusted to all God's holy people, Porque algunos individuos cuya condenación estaba escrita desde hace mucho tiempo. for certain individuals whose condemnation was written about long time ago, Sí, desde hace mucho tiempo. have secretly slipped in among you. Se han infiltrado secretamente entre ustedes. They are ungodly people Son personas impías who pervert the grace of our God que pervierten la gracia de nuestro Dios into a license for immorality en libertinaje and deny Jesus Christ, y niegan a Jesucristo, our only sovereign and Lord. nuestro único soberano y Señor. You see, this Jude was one of the brothers of our Lord Jesus Christ. Esto fue escrito por el amor de Cristo What Jesús. I'm reading may be a little bit different from yours because I'm reading from NIV. Entonces se escuchó un poco diferente porque él lo leyó de la versión As I NIV. came, I saw an NIV Bible on the window. And then I said that NIV in the window, NIV in my outline, NIV together we shall read this morning. Entonces él tenía NBI en su Biblia, NBI en la ventana y NBI en sus escrituras. You know, the King James Version is quite an interesting version. Entonces si lo leemos en la otra versión, en la King James, When I was younger and I just gave my life to Christ, I read the King James Version a lot. cuando él recién se convirtió al cristianismo, él leía mucho esta versión de la And Biblia. then I read from Genesis to Revelation. Entonces la leyó de Génesis a Apocalipsis. Genesis to Revelation. Génesis a Apocalipsis. Genesis to Revelation. Génesis a Apocalipsis. Before you know, my English changed. Y antes de que se dieran cuenta, su inglés cambió. I started saying, go it, Él empezó a hablar diferente. come it. Él empezó a hablar con el idioma o como si para nosotros fuera la Reina Valera. And I went to the university to study theology. Entonces empezó a estudiar teología. And in my first essay paper I wrote, Entonces en su primer... and then I started writing as if I'm still in the Victorian era. Entonces él empezó a escribir como si estuviera en la era And I victoriana. said, go it, come it. Entonces él escribía como se escribe en esa versión de la And the Biblia. lecturer said, this is an archaic English. Entonces le dijeron, este es un inglés arcaico. You need to upgrade. Necesitas mejorarlo. And so I upgraded. Entonces lo hizo. This morning we will upgrade. Esta mañana vamos a mejorar. I will upgrade. Yo voy a mejorar. You will upgrade. Ustedes van a mejorar. Can I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amén? Again, I don't like cold services. No me gustan los servicios. Of course, you can tell I am black. Como ustedes pueden ver, yo soy negro. I am originally Pentecostal. Yo soy originalmente pentecostal. And sometimes, you know, when you go to the States in America and you hear these Pentecostal black people preaching, Entonces, cuando él fue a Estados Unidos y escuchó a la gente negra pentecostal predicar, it's nothing like the British Pentecostal. no es nada que ver como los británicos pentecostales. At least the British Pentecostal will still tell you something you understand. Aquí te dicen algo que tú debes entender. But the American Pentecostal, Pero los pentecostales americanos, oh, the Spirit is moving house this morning. dicen, el Espíritu de Dios se está moviendo en la casa esta And then- mañana. Jump. Y todos empiezan a brincar. Everybody will run. Y todos empiezan a correr. Then they will say, this was a wonderful service. Él dijo, esto es un servicio maravilloso. So this Jude was a brother of Jesus Christ.
Entonces esto fue escrito por Cristo He Jesús. came to faith after the resurrection of Jesus. Y fue después de la resurrección de Jesús. Because after Mary and Joseph had Jesus Christ, Porque después de que María y José tuvieron a Jesús, they also had other children. ellos también tuvieron otros hijos. In Matthew chapter 13, verse 55, En Mateo 13, versículo 55, Matthew chapter 13 in verse 55, el verso 55, there it says in verse 55, when Jesus had finished these parables, cuando Jesús finalizó sus parábolas, and then if you read down and come to verse 56, verse 55, it said, isn't this the carpenter's son? en el versículo 55 dicen, ¿este no es el hijo del carpintero? The people around, they were asking, who is this person that has spoken to them? La gente a su alrededor estaba diciendo, ¿quién es esta persona que está And hablando? they said, is this not the carpenter's son? Y decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Is this not Joseph, the carpenter's son? ¿Esto no es el hijo de José el carpintero? And they said, isn't his mother's name Mary? ¿No es el nombre de su madre María? He said, and aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? ¿Y que no sus hermanos son James, José, Simón y Judas? So Jesus had other brothers. Entonces Jesús tuvo otros hermanos. Now they call Judas Jude. Judas is the same thing. Simon Peter is the same thing. Recuerden que Judas es lo mismo, Simón y Pedro es lo mismo, es la So misma this persona. Jude that is writing here was one of the brothers of Jesus. Entonces del Judas del que se escribe aquí es el hermano de Jesús. Time will fail me when you read 1 Corinthians 15 verse 5 and 6. Cuando ustedes leen 1 Corintios 15 del 5 al 6, He told us there of how Jesus appeared to people after he resurrected. dice cómo Jesús fue como que se acercó a la gente hasta resucitar. And then he said he appeared to Peter and then the 12 ¿Cómo apostles. fue que se le apareció primero a Peter y luego a los 12 apóstoles? That Peter he first appeared to was his brother. Pedro, el que se le apareció primero, era su hermano. Is this Simon we have just spoken about? Es el Simón del que estamos hablando aquí. This is not Simon the son of Zebedee. No es Simón el hijo de Zebedeo. This is Simon the brother of Jesus. Este es Simón el hermano de Jesús. And Jesus appeared to him. Entonces Jesús se le apareció a And él. the Bible said when you read down in verse 58 that after he had also appeared to the 500, then he appeared to James. Entonces después, si lees más abajo en la Biblia dice se le apareció a los 5,000 y luego a James. James is also the brother of Jesus. James también es el hermano de Jesús. In fact, he became so dedicated that he started living in the temple at Jerusalem. Y ya luego fue que se habla de que empezaron el templo de Jerusalén. And the same thing to Jude. Y lo mismo pasó para Judas. A lot of Bible scholars, they believe that this Jude was a younger person to Peter and to James. Muchos expertos en la Biblia dicen que Judas era más pequeño que Josué y que Simón. And Jude was writing after his brother Peter. Y que Judas era el que le seguía después de su hermano Pedro. Actually, it was his brother that wrote the book of 2 Peter. Entonces fue su hermano el que escribió el libro de Segunda de Pedro. No wonder when you read the book of Jude, Entonces, no se imaginan quién escribió el libro there de are Judas. at least 15 verses that are parallel with 2 Peter. Son como paralelos a los 15 versículos que aparecen en Segunda de Pedro. What Jude was doing, he was trying to expand. Lo que Judas estaba queriendo hacer era como He was expandir. trying to expose. Estaba tratando de exponer. He was trying to explain. Estaba tratando de explicar. He was trying to reiterate what Peter had said before. Estaba tratando de reinterpretar lo que Pedro había dicho antes. And then you now understand what Jude was doing there. Entonces no vas a entender mucho de lo que estaba haciendo ahí, en But esa there's parte. a crucial difference between Peter and Jude. Pero hay una diferencia crucial entre Pedro y Judas. When you read in 2 Peter chapter 3 verse 3, Si ustedes leen Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 3, see what Peter said. vemos lo que dice Pedro. 2 Peter chapter 3, looking at verse 3.
Lo que dice el versículo 3 de capítulo 3 de segunda de Pedro. First of all, you must understand Lo primero es que tienen que entender that in the last days, scoffers will come. en los últimos días, Cofas va a venir. That in the last days, people that laugh at the gospel will come. En los últimos días, la gente se va a reír del evangelio. People that play with the gospel will come. La gente que juegue con el evangelio va a venir. People that don't take the gospel seriously, they will come. La gente que no se tome el evangelio en serio, ellos van a venir. Peter was talking in futuristic terms. Pedro estaba hablando de tiempos futuros. Peter was looking at the future. Pedro estaba viendo el futuro. But when you come to Jude, Pero cuando vamos a Judas, Jude said they're already here. Judas dice, esto ya está pasando. My brother Peter was thinking they are still coming. Mi hermano Pedro, él cree que todavía están But viniendo. I am telling you, they are already here. Pero yo te estoy diciendo, ellos ya están aquí. See that verse 4. It says, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Si vemos el versículo 4, dice, porque algunos individuos cuya condenación estaba escrita desde hace mucho tiempo se han infiltrado secretamente entre ustedes. Even though Peter knew they will come, Pedro ya sabía que iban a venir, perhaps he didn't live to see them coming. pero él no vivió para verlos venir. But in the time of Jude, Jude said they are already here. Pero en el tiempo de Judas, Judas dice, ellos ya están And aquí. so he was trying to tell the church the same thing that Peter had said earlier in 2 Peter. Entonces él estaba tratando de decirle a la iglesia lo que su hermano ya había dicho antes. Because of this reality, Entonces él dice, por esta realidad you need to contend. necesitas contender. Contend for the faith. Necesitas contender. Fight for the faith. Pelear. Wrestle for the faith. Restaurar. Box for the faith. Pelear. Walk for the faith. Enfrentarte. Can't we say the same for our time? Él dice, el tiempo ha llegado. Can't we say the same for today? Podemos decir, puede ser hoy. You remember Apostle Paul? ¿Recuerdas al apóstol Pablo? He talked about something that was going to happen in the future as well. Él también habló sobre algo que iba a pasar en el futuro. And like Jude, can we not take Apostle Paul's message and say what Paul thought will happen in the future is happening now in our time? Ahora podemos decir que lo que se había dicho que iba a pasar en el futuro In está 1 pasando ahora. Timothy chapter 4 in verse 1, En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, the Spirit clearly says el Espíritu dijo claramente that in the latter times, que en los tiempos venideros, this was the apostle speaking here, eran los apóstoles hablando aquí en esta parte, that the Spirit was saying then que el Espíritu estaba diciendo cosas, that in the latter times, que en los tiempos it had not venideros, started happening in his time. que no estaban pasando en ese tiempo. He said in the latter times. Él dice en lo que viene, en los tiempos venideros. What he was saying will happen in the latter time is already happening in our own time. Pero lo que dice es que lo que iba a pasar en los tiempos venideros es lo que está pasando en nuestro tiempo. What did he say? Entonces, ¿qué es lo que dice? He said in the latter times, Él dice en los tiempos venideros, some will abandon the faith. muchos van a abandonar su fe. Can't we see that is happening in our time? Eso está pasando ahora, ¿no? Are people not abandoning the faith? La gente está abandonando su fe. That's why we need to contend. Es por eso que tenemos que That's why contender. we need to stand firm. Por eso tenemos que mantenernos That's why firmes. we need to walk for the faith. Por eso tenemos que We need caminar to por la fe. hold on to the faith Tenemos que ir hondo, because we are living in the latter times. porque estamos viviendo en los tiempos venideros. It says some will abandon the faith Dice, muchos van a abandonar su fe and follow deceiving spirits y van a seguir a los espíritus malignos and beings touched by demons. y van a ser tocados por demonios. Such teaching come through hypocritical liars, Van a creer en hipócritas whose conscience have been seared with a hot iron. que los van a engañarlos. They forbid people to marry, Van a casarse con gente que no deben. and order them to abstain from certain foods, Y muchos van a abstenerse de comida,
which God had created to be received with thanks. pero Dios lo ha creado para recibir con agradecimiento. We are living in that time when a lot of messages are out there in YouTube, on TikTok, in all the social media handles, and you need your eyes open and your heart alert to be able to discern right from wrong. Estamos viviendo esos tiempos en el que podemos encontrar mensajes en YouTube, en TikTok, en diferentes lugares, pero tienes que tener discernimiento para entender lo que se te está compartiendo. We are living in the age of relativism. Estamos en la era del relativismo. Don't tell me the Bible is absolute. No me digas que la Biblia ya está es obsoleta. Don't tell me this word, this ancient word is final. No me digan que esta palabra antigua ya está terminada. I mean, I have my own truths. A ver, yo tengo mis propias verdades. I can live my life the way I want. Yo puedo vivir mi vida de la manera que yo quiera. It's not about the grand picture of the Bible. No se trata de la gran imagen que tenemos It's de la not Biblia. about the meta narrative of the scriptures. No se trata de las metáforas de las escrituras. Truth is subjective. La verdad es subjetiva. The people in the Bible days, they live their own way. Las personas de la Biblia dicen que vivan a su manera. I want to live my own way. Yo quiero vivir a mi manera. We are living in a relativistic time. Estamos viviendo en un tiempo de relativismo. And the Spirit is saying, Y los espíritus dicen, at such a time, we need to contend for the faith. en cierto tiempo, en ese tiempo tenemos que contender por We nuestra fe. need to contend for the faith. Tenemos que contender por nuestra fe. For we to be able to contend, we must understand what it means to contend. Pero para poder hacerlo tenemos que entender qué significa contender. What does it mean to contend? ¿Qué significa contender? The phrase in Jude, contend for, it comes from classical Greek usage and was commonly employed in three major contexts. Ok, la palabra contender en esta porción de la Biblia viene del griego y se usó en tres contextos diferentes. It was in athletics, En el atletismo, in military conflicts, en los conflictos militares in intellectual debates. y también en los debates intelectuales. In the ancient Mediterranean world, En el mundo mediterráneo antiguo, athletes were central to public life. los atletas se enfrentaban a una vida pública There's this word called agon. que lo llamaban agon, It means contests. que significaba como It describes Confesar. wrestling, que tenían resiliencia, boxing, pelea and foot race held in gymnasium y como una dieta específica para el gimnasio and public games. y juegos públicos. To contend in that context meant rigorous training. Contender en ese contexto significaba que tenían que estar muy bien It preparados. meant physical strain. Significaba también fuerza física. It meant endurance. Significaba como coraje. It meant confronting a real opponent, Confrontar a un oponente real intent on victory. y obtener la victoria. And that was the context Jude was using this word. Y ese fue el contexto que Judas estaba usando en esta He wanted the palabra. believers to endure. Él quiere que creamos que podemos He hacerlo, wanted the believers to train their spirit mind. que podemos entrenar para hacerlo. What Jude was trying to tell these Christians is that when he said contend for the faith, train your faith. Cuando Judas nos dice que contiendas por la fe, es que entrenes tu fe. Don't let your spiritual life to die. No dejes que tu vida espiritual muera. Don't keep your Bible for only Sunday services. No dejes tu Biblia solo para los And after servicios de Sunday domingo. service, you put it back to the shelf. Y después del servicio lo pones de nuevo en la repisa. And throughout the week, you never open your Bible to read. Y durante la semana nunca abres tu Biblia para leerla. And you don't know what the Word of God Y is. tú no sabes lo que la palabra de Dios es. And so, any kind of word that comes from anyone, you just take it in. Así que por eso alguien te da una palabra y tú nada más la tomas. Jude said, no, Judas dice, no, contend for the faith. contiende por la fe. Pick that Word of God. Escoge esa palabra de Dios. Study that Word of God. Estudia la palabra de Dios. Don't let your prayer life to die down. No dejes que tu vida de oración se muera. When last did you kneel down to pray?
¿Cuándo fue la última vez que tú doblaste rodillas para orar? When last did you seek the face of God? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste la cara de How Dios? did you commit your ways to the hands of the Lord? ¿Cuándo fue la última vez que tú entregaste tus The planes a las manos de Dios? On your own understanding. La Biblia dice que no lo dejes a tu propio entendimiento. All the things you do, lean not on your own understanding. En todo lo que tú hagas, no lo dejes a tu propio That entendimiento. is what it means to contend for the faith. Eso es lo que significa contender por fe. So it was used in a military context. Ahora, en el contexto militar, The Roman world was shaped by military imagery. la palabra que se usaba en el mundo romano era esa. Jude readers, they lived among soldiers, fortresses, and campaigns. El Judas decía que se usaba para en los soldados y para las campañas. To contend militarily meant holding ground against invasion. Cuando las militares contendían o peleaban para invasiones. It meant guarding what had been entrusted. Significaba que los hombres confiaban en ciertas cosas. Resisting infiltration. Hacían infiltraciones. This was not about expansion but preservation. No se trataba de expansión, sino de preservación. To abandon the fight was to lose territory and to endanger the whole community. Abandonar la pelea significa poner en riesgo a toda la comunidad. Number 3, intellectual and moral argument was in the context Jude used the word contend. El número 3 era el contexto en el que Judas usaba la palabra, que era más The un first contexto intelectual. century society prized public debates. La sociedad hacía debates públicos. Philosophers and teachers argued openly in marketplaces, Filósofos, maestros y todos se ponían en lugares in públicos, synagogues and schools. en sinagogas, en escuelas. To contend intellectually meant defending the truth, A contender en el área intelectual significa defender la verdad, exposing falsehood, exponer lo que realmente es and engaging rival worldviews. y compartir worldviews, puntos de vista del mundo. Silence in such setting often implied surrender. Entonces, si se quedaba callado el contendiente, significaba que se rendía. It is within the full weight of this meaning Jude wrote to the people he was talking to. Entonces, también en este contexto, Judas le escribía a la gente. Time will fail me. I would have gone into 3 points, but I'm just going to stop in point 1. Entonces, les he leído 3 puntos, pero vamos a detenernos en el punto 1. Point 1 was contend for the faith. El punto 1 era contiende por la fe. Point 2 was contend against the unfaithful. El punto 2 contiende en contra de The la unfaithful. fe. Yeah. De la And fe. point 3 was contend for the future. Y el punto 3 contiende por el futuro. But in the next 2 minutes, I'm going to round off, so I'm just going to take only point 1. Entonces, en los siguientes 2 minutos voy a tomar el punto 1. What faith exactly was Jude talking about? ¿De qué fe estaba hablando exactamente Judas en esta To talk parte? about contend for the faith, there are different kinds of faith. Porque cuando decimos contender por la fe, hay muchos tipos de fe. You remember what I told you in the introduction, that James was also a brother of Jesus Christ. You remember? Recuerdan que les dije que Josué también era hermano de Jesús. James told us of the different kinds of faith we have. Josué también nos habla de los diferentes tipos de cosas que podemos Number 1, enfrentar. we have dead faith. Tenemos también la fe muerta. This is the kind of faith that professes without practice. Este es el tipo de fe que se profesa sin práctica. You find it when you get back home. You can read James chapter 2, verse 26, and then 14 to 18. Si lees Josué capítulo 2, They profess that they are children of God, but they don't practice it. ellos profesan pero no practican. That's a dead faith. Esa es una fe muerta. That's not the kind of faith we are to contend for. Esa no es el tipo de fe que debemos contender. Number 2 is demonic faith. La número 2 es fe demoníaca. This is the kind of faith that confesses but rebels. Esta es el tipo de fe que se confiesa pero se revela. You find it in James chapter 2 in verse 19. En Josué capítulo 2 versículo 19, James talk about the demons, Josué habla de los demonios, that they know who God is,
que saben que quién es They Dios. believe there is a God. Ellos creen en Dios. They even tremble, El enemigo tiembla, yet they rebel. pero él se revela. There are some people like that. Y hay muchas personas así They know who God is. que no hacen las They cosas bien, believe who God is. que creen que Dios, quién They es Dios. tremble when we sing praises. Ellos tiemblan cuando se levantan oraciones, When you tell them this is what the word of God says, they rebel. pero cuando dicen esto es lo que dice la palabra de Dios, se rebelan. Finally, is the delivered faith. Y finalmente la fe de liberal. This is the faith that you find in God's holy people. Esta es la fe que se encuentra en los hijos de Dios, en la gente The de Dios. faith we read about in Hebrews chapter 11 from verse 1 to 16. Es la fe que vemos en el capítulo de Hebreos 11 que leímos. The faith of Abraham, Isaac, and Jacob. La fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. The faith of our Lord Jesus Christ. La fe de nuestro Cristo Jesús. That's the faith God wants us to contend for this morning. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros Help out and contengamos. eyes closed. We are going to pray together now. ¿Por qué no te unes a nosotros en oración? We are going to pray together now. Vamos a orar juntos ahora. I want you to talk to the Lord this morning Quiero que le hables a Dios esta mañana and commit yourself to God. y te encomiendes a Dios. Has the Lord spoken anything to you this morning? Si Dios te ha hablado algo esta mañana, Take it to the Lord in prayer. ponlo en oración a Dios. Tell the Lord you will arise and contend. Dile a Dios que te vas a levantar y vas a contender. Tell the Lord you will arise and contend. Dile a Dios que te vas a levantar y contender. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. If you didn't pick anything from that particular sermon, you should pick that this year is not a year for you to be silent. Si algo habló a ti en esta mañana, este mensaje, este año es para que tú no te quedes callado. When you hear people saying things that are not biblical, Cuando tú escuchas a personas diciendo cosas que no son bíblicas, if you are silent